Contanos un poco, Janina, cómo ven desde el frente y también en tu trayectoria como investigadora del CONICET, también sos especialista en todo el tema de vacunas, ¿cómo ves un poco la situación del COVID en la ciudad ahora en este inicio de año? Bueno, estamos un poco preocupados. Como sabemos, está en aumento el número de casos. Evidentemente ha habido una relajación en las medidas de cuidado y eso, bueno, tiene consecuencias directas en la propagación Ujú. del virus, ¿no? Vemos con preocupación toda la zona del AMBA, Ciudad de Buenos Aires y algunas provincias que están teniendo verdaderamente un incremento en el número de casos importante. Y en ese sentido entendemos que hay que tomar algunas medidas como para, bueno, para frenar. Estamos en un momento bastante crítico, hicimos un año de muchísimo Ujú. esfuerzo. Hoy tenemos la posibilidad de tener la vacuna, ya se está aplicando para personal de salud. Por lo tanto, bueno, nada, es un año crítico en donde tenemos por un lado la solución, pero no podemos relajar el cuidado. Ujú. Y bueno, cuando sucede que esto no está sucediendo, nota en la población, ¿no? Que hay también un cansancio y entendible, pero bueno, claramente ahí el Estado tiene que tener una participación y tomar medidas. Así que fíjate que acá en La Plata no se han hecho más operativos detectar, eso creo Mm. que ha sido un error, un poco porque, bueno, el municipio ha cortado los operativos y me parece que el año nuevo arrancó, pero tampoco terminó, eso no significa que haya terminado la pandemia. Claro. Entonces, bueno, hay que seguir cuidándonos. Y en este sentido, esto de seguir cuidándonos, no relajar las medidas, se está hablando, bueno, de este toque de queda que va a comenzar en la ciudad, bueno, y en toda la provincia de Buenos Aires y demás. ¿Cómo va a tener buenos efectos? ¿Habría que poner medidas más fuertes? ¿Cómo ven desde el espacio a esta medida de este confinamiento horario, por así decirlo, entre las 1 y las 6 de la mañana? Es una medida, de alguna manera, que compensa, ¿no? La situación Mm. epidemiológica que estamos viendo de aumento, pero entendiendo que también hay una situación económica complicada y que Claro. necesitamos reactivar la economía. Ese es el balance entre estas dos cosas. Son medidas que, bueno, tienen básicamente dos fundamentos y que se están aplicando a nivel internacional. Uno es medir cómo va el aumento del número de casos frente a 14 días previos a los nuevos 14 días, ¿no? Ujú. Si hay un aumento más del 20% en el número de casos con respecto a las 2 semanas anteriores, se entiende que hay un aumento que es complicado y que si sigue aumentando puede haber una saturación en el sistema de salud. Ujú. Entonces, en aquellas provincias en donde están con esta situación de alarma, está esta medida que es adecuada en este sentido, ¿no? No afecta tanto a la economía, no afecta tanto el turismo, pero sí va a ser foco donde se ha visto que hay mayor cantidad de contagios, que es, bueno, justamente en la actividad nocturna, donde por ahí las medidas de relajación es más difícil de llevarlas a cabo, son lugares cerrados, se comparten vasos, bueno, Ujú. una serie de cuestiones que hacen que justamente los jóvenes seamos portadores del virus para también las personas mayores y eso es lo que complica todo. Y por otro lado, en aquellas provincias en donde tienen por cada 100.000 habitantes más de 150 casos en las últimas 2 semanas, que también son parámetros que se están manejando en Alemania y en otros países, me parece que son adecuados. Es una medida conservadora, no es que se está yendo hacia lo profundo, sino que se está evaluando toda la situación económica y social, incluso hay algunos eh, epidemiólogos que dicen que un 20% de aumento es demasiado, que el factor ese debería ser no 1.2 sino 1, y verdaderamente lo que está haciendo el gobierno es decir, bueno, no, vamos a relajar un poco, porque bueno, la situación económica es complicada, así que bueno, me parece que es una medida bastante, te quiero decir, de cuidado, pero no Ujú. excesiva, y esperemos que podamos como sociedad también estar a la altura de esta situación y, y bueno, y cuidarnos. Esto depende de nosotros y de nosotras, esta es la verdad. Cuidarnos y anotarnos en el plan de Ujú. vacunación para cuando nos toque, va a ser la única manera de que podamos salir de esta pandemia y salir de la situación también socioeconómica que estamos viviendo consecuencia de la pandemia. Y en este plan de vacunación que recién mencionaste, bueno, ya se están dando las primeras dosis. ¿Cómo está el tema de la vacunación en la ciudad de La Plata? Y también se estuvo hablando mucho de el tema de la cantidad de dosis, porque se necesitan 2 dosis, pero están evaluando dar una. ¿Cómo funciona todo eso?
Bueno, en el caso de la vacuna Sputnik, se está dando en los hospitales para el personal de salud, funciona, eh, bueno, obviamente para el personal del mismo hospital es directo, y aquellas personas que sean de personal de salud que no estén trabajando en el hospital se tienen que anotar por la aplicación Vacunate y se les asigna un turno. Se han aplicado más de 100.000 dosis, creo que viene funcionando muy bien en la ciudad. Eh, a cargo básicamente de la provincia, está todo este operativo. Y respecto bueno, esta nueva, bueno, de aplicar, qué priorizar, las 2 dosis o una dosis, Claro. tiene que ver con que la vacuna Sputnik eh, utiliza 2 adenovirus diferentes. En la primera dosis es un adenovirus que tiene el mismo material genético. O sea, tiene la proteína S, que es una proteína que necesitamos que el cuerpo responda con anticuerpos, produzca anticuerpos contra esta proteína, que es la proteína que permite que el virus ingrese a las células. Si nosotros generamos una buena cantidad de anticuerpos contra esta proteína, el virus no va a poder ingresar a la célula y no va a poder infectar. Esa es la idea. En la Sputnik tenemos un adenovirus, la primera dosis es con un adenovirus que codifica para esta proteína, y la segunda dosis es otro adenovirus que codifica para la misma proteína. ¿Por qué se utilizan 2 adenovirus distintos? Simplemente porque aumenta la eficacia de la vacuna. En la segunda dosis se va a generar un mejor título de anticuerpos si usamos un adenovirus distinto. En ese sentido no son intercambiables, o sea, la primera dosis es la primera dosis, la segunda dosis es con otro adenovirus, y eso se tiene que respetar. Claro. Lo que se está hablando es que quizás con una única dosis, o iniciar con una dosis y priorizar eso, ya obtenemos un buen porcentaje de inmunidad. La segunda dosis lo que hace es reforzar esa inmunidad y mejorarla, pero teniendo en cuenta de que la cantidad de personas a vacunar es mucha, priorizar vacunar más cantidad de gente con la primera dosis y la segunda dosis darla, pero lo que hay que tener en cuenta es que entre la primera dosis y la segunda dosis tiene que pasar por lo menos 21 días, pero eso se puede después llevar a 2 meses entre la primera y la segunda dosis o un poco más. Con lo cual, teniendo en cuenta esto, que no es necesario que sea a los 21 días la segunda dosis, priorizar que más gente se vacune con la primera y luego empezar a inmunizar a todo el mundo con la segunda dosis para reforzar la cantidad de anticuerpos. Esa sería un poco la estrategia, ¿no? Una cuestión de tiempo y timing desde la eficacia, que es menor obviamente con una única dosis, pero que algo eficaz es, y llegar a mayor inmunización en la población. O sea que... yo creo que es una estrategia que se entiende, y sobre todo tampoco, eso sí que no tengo datos de cómo viene la producción, ¿no? Son 2 adenovirus distintos, como les explicaba. El primero es un adenovirus 26 se llama, y el segundo es adenovirus 5. No sé cómo viene la producción de la segunda dosis. Sé que para estas 300.000 dosis que se aplicaron está asegurada y van a llegar ahora la semana que viene, pero también eso sí que tengo la duda de cómo viene la producción en general y cuán eficaz es la producción de esta segunda dosis. Entonces quizás también viene por ese lado, es decir, bueno, inmunicemos a mucha gente con la primera dosis y después vamos por la segunda. Me parece que son estrategias válidas, las que están planteando. O sea, para pasar en limpio, para aquellas personas que están escuchando en la casa, esta primera dosis ya genera una inmunidad y la segunda vendría como a confirmarlo, pero eso no quiere decir que dar la primera solamente por un tiempo y postergar un poco la otra haga que no sea eficaz, claro, o que genere un problema. Exactamente, la primera dosis te genera una inmunidad, la segunda aumenta mucho la inmunidad y la eficacia. Claro. Es necesario que hagamos la segunda dosis, pero bueno, ya con la primera estamos más protegidos que si no la tuviéramos. Claro. ¿Sí? Esa sería la situación. Y ya, entonces, bueno, se está viendo eso, ¿no? Que priorizar que más gente reciba la primera dosis. Y ya como para ir cerrando, se estuvo hablando mucho por ahí, todavía más fuerte en semanas anteriores, pero todavía sigue en vigencia la discusión del tema de las nuevas cepas, estas que encontraban en Inglaterra y en demás países. ¿Estas vacunas cubren a todas las cepas del coronavirus o eso va a ser algo que puede generar un problema a futuro, estos nuevos linajes que se van generando de este virus? Hasta ahora las mutaciones que se han producido se ha encontrado que aumentan la capacidad de contagio, o sea, son más virulentas en el sentido de que contagian a más personas, pero sin embargo se ha encontrado que los anticuerpos que producen las vacunas que se están utilizando ahora son todos dirigidos a esta proteína S que les comentaba, siguen siendo igual de eficaces. O sea que estas mutaciones en principio no han afectado la efectividad de las vacunas,
pero sí tener en cuenta que son cepas que tienen mayor capacidad de contagio, un 50% más, por lo tanto vamos a tener que, Claro. claramente la vacunación es importante en este sentido porque, bueno, obviamente no solamente para la cuestión sanitaria y para disminuir la circulación, sino que también al disminuir la circulación del virus, eh, también evitamos estas mutaciones, ¿no? Porque se generan por la amplia circulación del virus que tiene y que va obviamente perfeccionándose en su efectividad para propagar. Entonces, si Ujú. nosotros logramos disminuir la circulación a través de la vacunación, también vamos a evitar que surjan más mutaciones. Ujú. Te agradecemos por estos minutos, Janina, muchas gracias, hablando ahí un poco de todo el tema de la vacunación. Buenas tardes, bueno, y esperemos que todo esto vaya mejorando lo mejor posible. Muchas gracias. Bueno, un saludo grande, hasta luego. Un saludo, hasta luego. Ahí hablábamos con Janina Lamberti.